Bien, ya que todos somos del gremio, más o menos, vamos a hacer una pequeña oración a la Virgen, ¿les parece bien? Ponemos un poquito de pie. Junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre, María Magdalena y María, mujer de Cleofás. Viendo Jesús a su madre y cerca de ella al discípulo amado, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la hizo suya. Querido Señor, en esta noche, después de haber compartido la Eucaristía, queremos también agradecerte porque desde la altura de la cruz nos has regalado a la Virgen, tu Madre, como nuestra Madre, para que ella nos enseñe el camino de la vida, para que nos conduzca por el misterio de la luz y de la cruz hacia la patria permanente de la misericordia del Padre. Contigo queremos saludarla también a ella y decirle: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por Cristo su Hijo. Bien, queridos amigos, gracias por esta invitación que me llegó a través de Estela y de Walter, ya que estaba acá haciendo vacaciones. Entonces me invitaron a dar una charlita en esta noche. Y cuando vimos qué tema podría ser interesante, lo de vacaciones es un chiste, se entiende, ¿no? Entre las múltiples temáticas que pueden ser interesantes para nosotros, que no están en el currículum formativo, en el itinerario pedagógico, ni en el itinerario de los miembros de Liga, surgió este tema que es el tema del perdón. Y me pareció sugerente el tema bajo el prisma de la situación de nuestro país, pero también de la situación de nuestra vida. Y le pusimos este título: El camino del perdón, una experiencia sanadora. Y sobre eso vamos a compartir, aunque más no sea 45 minutos, y después, si hay alguna pregunta, con mucho gusto, en la medida en que sea factible. El perdón mejora nuestros vínculos, nos regala libertad y nos hace más felices. Tres cosas. En primer lugar, mejora nuestros vínculos. El arte de cultivar nuestros vínculos depende fundamentalmente de la capacidad de pedir perdón y de recibir el perdón y de perdonar. Pero también el perdón nos libera de nosotros mismos, porque nos impide guardar el rencor y vivir hacia el odio, que es una de las peores esclavitudes que el ser humano puede tener. Y en tercer lugar, también nos hace más felices. Hay una frase de Henry Lacordaire, que dice así: si quieres ser feliz, un instante véngate. Si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Por eso, porque queremos ser felices, porque queremos ser más libres, porque queremos saludar buenos vínculos,
queremos aprender este camino del perdón como una experiencia sanadora. No obstante, sabemos de que hay situaciones difíciles para perdonar, que no es una cosa superficial, que a veces hay momentos difíciles en la vida que nos cuesta perdonar, y situaciones donde es muy difícil perdonar. Pienso en la guerra. Yo he estado 6 años estudiando en Alemania y he trabajado más de 10 años allí. He estado muy en contacto con la realidad de la guerra y sé lo que significa, lo terrible de los campos de concentración. He estado en Dachau muchas veces y puede imaginarme que para esas personas que vivieron allí, la experiencia del perdón tiene que ser una cosa muy dolorosa, muy difícil. Vejaciones que la persona puede haber sufrido, violencias, ultrajes, tantos ultrajes en la vida de tantas personas, quizás en nuestra propia vida personal, un accidente culposo que nos deja sin padre, sin madre, sin hermanos, sin un ser querido, sin un amigo. Es difícil perdonar a veces en la vida. Cuando alguien ha sido ciertamente lastimado por alguna de estas realidades, cuando ha sufrido por alguna de estas cosas, frente a lo que puede ser, estas experiencias pueden surgir diversas actitudes. La primera de esas actitudes muchas veces es la negación. No nos pasó nada, no importa. Pero ante alguien que nos injurió, que nos hizo algo feo, que nos lastimó la vida o la vida de seres queridos, hay una segunda reacción que mucha gente tiene, que no es la negación, sino la violencia. Ojo por ojo, diente por diente, ya me lo vas a pagar, infeliz. Es el odio. Es una forma de reaccionar frente a alguien que te serruchó el piso, que te colocó una zancadilla, que te arruinó la vida. Muchas personas se evaden de esta situación. Hay una tercera reacción frente a algo que nos hizo mal, que es evadirse. Alcohol, droga, sexo, televisión, pérdida de tiempo, viajes por el mundo solo para eso. Hay mucha gente que reprime experiencias de la vida dolorosas del pasado. La represión es tratar como de guardar algo sin que se lo pueda guardar, y tarde o temprano aflora en algún momento determinado del camino. A veces ya es muy tarde. Mucha gente reprime y guarda esto durante toda la vida, y por eso en el fondo nunca es feliz, nunca es libre, nunca vive en paz. Pero existe también un quinto camino, que es el camino del perdón. Y sobre eso vamos a comenzar a hablar esta noche. Y quizás nos puede ayudar para esta charla imaginarnos, que no hace falta imaginarse demasiado, alguien que nos hizo algo que no estuvo bien, alguien que nos lastimó en la vida, alguien que hizo algo que nos duele. Porque es muy difícil encontrar una persona que no tenga a nadie a quien perdonar. La verdad, yo tengo 46 años de cura, voy para los 47, y en todo mi andar sacerdotal nunca he encontrado una persona que pueda decir: nunca en la vida he tenido que perdonar a nadie. No conozco. Creo que es importante descubrir qué bueno que es transitar este camino del perdón. Y quiero utilizar una metáfora, que es la siguiente. Imaginémonos que alguien nos pica, una víbora nos pica. Si la cosa es algo superficial y podemos sacarnos rápidamente el veneno, lo que nos picó, algo superficial, probablemente nos queda un poquito la roncha, nos queda algo de herida, un tiempito por lo menos, y después desaparece. Pero si eso que nos picó, esa víbora, tiene mucho veneno y se ha hecho hondura en nuestro cuerpo, eso cuesta muchísimo más sacarlo, y durante toda la vida quizá vivimos con ese problema, con esa enfermedad.
El odio, la venganza, todo sentimiento de rencor, todo sentimiento de venganza es como verdaderamente como un veneno. Y ese veneno puede quedarnos dentro de nosotros mismos y nos falta entonces la alegría, somatizamos eso. No tenemos gozo, la vida es una intranquilidad permanente. Gracias a Dios tenemos una posibilidad maravillosa de sacar todo veneno del alma. Eso se llama el perdón. De tal manera que el perdón es no tener conductas destructivas, sino realmente sacarnos algo que nos hace mal. Toda persona que evita sentimientos de venganza, toda persona que de alguna manera saca y ve algo positivo en lo que le ha pasado, empieza un camino maravilloso de libertad. Y eso es muy importante porque en realidad el no perdonar nos hace dependientes de la persona que no perdonamos. En realidad, si yo no perdono a Perico o Perica que me hizo tal o cual cosa, o hizo tal o cual cosa en mi vida o en la vida de mi familia, de mis seres queridos o lo que fuese, si no llego a perdonarlo, probablemente voy a estar toda la vida dependiendo de esa persona. Odiamos en nosotros el odio que tenemos al otro, y ese odio no nos permite ser libres. Por eso perdonar es liberar de la conciencia y del corazón algo que nos hace mal y nos permite vivir el presente. Porque si tú vives en el ayer por algo que sucedió, si tú vives en el ayer por algo que sucedió, en el fondo no estás vivo para vivir el hoy, que es tan importante. Hay cuánta gente que estuvo en las Malvinas, por ejemplo, y que en el fondo de los fondos nunca perdonó lo que le sucedió allí. Hay gente que estuvo en el campo de concentración y nunca perdonó lo que le sucedió en el campo de concentración. Yo leí una historia que me pareció patética, pero muy real. Cuando dos ex prisioneros de un campo de concentración, concretamente de Dachau, salieron, se encontraron estos dos que se habían conocido en el campo de concentración de Dachau después de unos 20 años. Y entonces uno le dice al otro, en realidad, yo todos los días pienso lo que me sucedió en el campo de concentración. Y el otro le dice, en realidad, yo por el contrario, lo dejé en el ayer, lo olvidé en el ayer. Y cuando empiezan a hablar sobre este tema, entonces uno le dice al otro, en realidad, a pesar de que hace mucho tiempo que tú saliste del campo de concentración, sin embargo sigues viviendo allí. La persona en el fondo nunca había salido, porque en el corazón seguía todavía con esa conducta destructiva de lo que le había sucedido allí. Por eso me gusta, ¿no es cierto?, esa frase que dice, es bueno cuando nosotros nos acordamos del frío que nos hizo tiritar, pero hoy ya no temblamos porque estamos en primavera. Eso es. Y puede ser perfectamente que en el momento en que alguien te lastimó, tú hayas sentido y experimentado ese dolor terrible, ese infierno, ese frío invernal, pero ya no tiembla porque en realidad vino la primavera, porque no estás en el infierno, ya estás en el cielo, o por lo menos en el purgatorio. En esta noche vamos a conversar tres temas. Primero vamos a tratar de describir un poquito mejor qué es esto del perdón. Vamos a tratar de descubrir mejor qué caminos hay también para perdonar. ¿Qué caminos hay para perdonar? Y tercero, vamos a tratar en cierto modo de entender que esto es un camino hondamente sanador, liberador, bendecido. Primero, punto 1, no tengo el pizarrón, si no lo escribiría, punto 1, ¿qué es perdonar? Podríamos decir que perdonar es cambiar de conducta, de la conducta destructiva, voluntaria, frente a alguien que nos hizo un mal. Es una conducta. Perdonar es cambiar esa conducta, es cambiar el switch de la conducta destructiva voluntaria frente a alguien que nos hizo mal. Por eso en el fondo el perdón es una respuesta
a la injusticia que alguien nos cometió, es una respuesta a la injusticia que alguien nos cometió, alguien que hizo un daño injusto en mi vida. Nos sigue doliendo, pero sin embargo ese dolor no sienta mal, y si yo perdono me empiezo a sentir bien. No todas las cosas que nos duelen son malas. Por ejemplo, si de golpe hay una operación, me duele la operación, el postoperatorio me duele, una cirugía me duele, pero me hace bien. A veces hay cosas que me hacen doler, pero que no me sientan bien. Perdonar puede hacerme doler, pero me sienta bien. El perdón no es un estado emotivo. Es lo importante entenderlo. Cuando yo digo que perdona perico, perica, no estoy diciendo que es algo afectivo, emocional. No son pensamientos, sentimientos, sino que el perdón es en el fondo una determinación consciente del individuo, elegida libremente. Eso es el perdón. Y esto es importante porque ningún ser humano está condicionado a nunca perdonar. Ningún ser humano está condicionado a nunca perdonar. Si alguien piensa que está condicionado para no perdonar nunca porque lo que le hizo fue tan terrible, esa persona no entiende que tiene la libertad en definitiva, de no dejarse obligar por ese sentimiento que tiene de venganza. Perdonar no es un acto único, no es que yo de golpe llego al santuario, llego a una iglesia, llego a mi casa y de golpe decido en un acto único para siempre perdono a perico o a perica. No es un único momento, sino que es un proceso. Y como tal puede llevar tiempo ese cambio de meta, esa conducta que me lleva a algo diferente. El perdón no necesariamente tiene que tener la colaboración de la otra persona. Yo puedo perdonar a alguien sin que el otro se dé cuenta del mal que me hizo. O incluso negarle ese mal que me hizo. Puede ser perfectamente que me hizo un gran mal y sin embargo lo niegue. No obstante, lo puedo perdonar. O sea, el perdón no precisa de la colaboración del fulano que me hizo mal. Hasta incluso el otro podría ignorarlo. Y yo me encuentro a veces con personas, como cura, como de alguna manera sacerdote que trabaja con matrimonio y familia, que de golpe entonces viene ella o viene él y me dice: estoy terriblemente herido por el mal terrible que me hizo mi cónyuge. Como yo tengo la oportunidad de conversar con el cónyuge, empiezo a tantear despacito y me doy cuenta de golpe que el otro o la otra no tenía conciencia lo más mínimo del mal que le había hecho. Tampoco perdonar significa olvidar a lo que el otro hizo. Por eso ese dicho, yo perdono pero no olvido, está perfecto. Sobre todo cuando lo que te hicieron fue algo tan terrible, es lógico que tú no olvides. Cuanto más doloroso es lo que te hizo el fulano, menos vas a olvidar y no tienes por qué. Tampoco perdonar significa justificar el accionar de una persona. No significa que si yo perdono, digo que lo que hiciste fue estupendo, excuso la macana que el tipo se mandó, lo más mínimo. Es importante esto, ¿no es cierto? Porque cuando yo digo que perdonar es una experiencia hondamente liberadora, el título de esta charla hoy, ¿no es cierto? El camino del perdón, una experiencia que nos libera. No estamos diciendo que con eso estoy justificando el accionar terrible de la otra persona. En absoluto. No lo estoy excusando. Tampoco perdonar significa reconciliarse, porque muchos dicen, bueno, para poder perdonar yo tengo que ir al fulano y reconciliarme con el fulano. No necesariamente. No tengo por qué reconciliarme. La reconciliación siempre exige dos personas. La reconciliación siempre se da entre dos personas. Los franceses se reconciliaron con los alemanes se reconciliaron con los franceses. La reconciliación siempre es mutua. La familia López, vamos a utilizar el apellido, la familia Schmitz se reconcilió con la familia Müller.
Schmitz y Müller se reconciliaron. Significa que entraron en contacto. Pero perfectamente podría ser que Schmitz le perdonó a Müller sin que Müller se diera cuenta del asunto y sin que se reconciliara. Tampoco significa, y esto es importante tenerlo en cuenta, el perdonar no significa de que yo restaure el vínculo. Uno dice, ¿no es cierto?, para poder reconciliarse hay que restaurar el vínculo. Ese vínculo que había y existía antes del desencuentro. Yo tengo un problema con un hermano mío, poniendo. Tengo un hermano con un hermano mío, con el hermano Radomiro. Tengo conflicto con Radomiro. Era un íntimo amigo mío, además de ser hermano, era íntimo amigo mío. Y resulta que me mandó una trastada este Radomiro. El que yo lo perdone a Radomiro por la macana que se mandó, no significa de que yo tengo que de alguna manera restaurar ese vínculo que tenía antes, no tengo por qué. Puede darse por milagro, por gracia, por trabajo, pero no tiene por qué. Tampoco significa borrar el mal que el otro tipo me hizo. Muchos dicen, bueno, yo perdono, pero en realidad no va a borrar nunca lo que él se mandó. Es cierto, es verdad. Perdonar no significa borrar el mal hecho. Ni tampoco quitarle responsabilidad al fulano que se mandó la macana, al ofensor. Tampoco es necesario que el otro repare la culpa que se hizo. Tendría que repararla, claro que sí. Pero ya no parte el perdón en que el otro tiene que reparar. La responsabilidad de él es problema suyo. Por eso tampoco el perdón está reñido con la justicia y con poner las cosas después claramente en orden. Puede ser que yo me haya mandado en el campo social, político, económico alguna macana. El hecho de que se me perdone a mí de algo no significa de que yo no tenga que, de mi parte, poner las cosas en orden, reconciliar aquello que rompí. Entonces, perdonar es un acto volitivo, en virtud de la cual yo no le deseo a la otra persona ningún mal. Y saco de mi corazón ese odio y esa venganza interior que tengo en el alma. Pero no significa olvido, no significa está todo en orden, no significa reconciliarse, no significa abrazo. Puede darse, pero no tiene por qué ser. Ni siquiera tengo por qué decirle al otro que lo estoy reconciliando con él. Puedo hacerlo si quiero. Bien, entonces eso es perdonar. Ahora vamos al punto segundo. Caminos, ¿verdad? Caminos que deben existir para este perdón. Es decir, dicho de otra manera, para perdonar hay que pasar por varias estaciones. Y estas situaciones son importantes tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque no se da de la noche a la mañana y a veces depende qué tipo de perdón es. Si de golpe el tipo mete una zancadilla, bueno, pero si me se mandó una mancara muy grande, por ahí, preciso varios momentos, varias estaciones del perdón. Y yo creo que es muy importante porque esto vale para nuestra patria. Y vale para nuestra ciudad, y vale seguramente para nuestra familia, porque debe haber en nuestra familia alguna situación parecida, en muchas familias por lo menos. También para los amigos. Después les puedo contar algunos casos en la medida que les puede contar. Entonces hay estaciones que hay que transitar para poder llegar a al verdadero perdón. Primera estación. Aceptar que uno tiene un rencor, aceptar que uno tiene un rencor, un deseo de venganza, un deseo de odio. Aceptar, no mentirse y decir con toda honestidad, a este tipo lo mataría, es un hijo de su madre. Aceptar el hecho. Porque el punto de partida de todo perdón es aceptar que uno tiene deseo de venganza. Aceptar que yo siento tristeza cada vez que pienso en eso que se me hizo. Reconocer de alguna manera el daño que el otro me hizo.
Reconocer y no negar ese daño. O sea que el punto de partida para la primera estación es aceptar el hecho. Reconocer que ese daño me hace mucho mal, que me duele, que cada vez que yo recuerdo eso, me duele en el alma. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco que realmente tengo bronca, tarde o temprano se reverdece. Ese sentimiento es como una herida mal curada. Se abre de nuevo. Y al hacerse y al abrirse de vuelta, entonces claramente cuando se abre de nuevo, el dolor sigue estando. Fíjense que en definitiva, yo soy un convencido, con los años de cura que tengo, independiente del estudio que uno tiene detrás suyo, independiente de eso, yo soy un convencido que tarde o temprano, si uno no perdona, se termina neurotizando. Que la forma, digamos así, de superar neurosis muchas veces, que son comportamientos inadecuados, la neurosis son comportamientos inadecuados del individuo, muchas veces tienen como causa no haber trabajado alguna herida de este tipo. Son cadenas de resentimiento que me paralizan. Entonces este es el punto de partida, reconocer el hecho que tengo bronca, que tengo odio frente a una persona. Segunda adaptación, descubrir las causas por las cuales yo tengo ese odio, aquello que provocó el enojo, aquello que me dio la bronca, la ira o sentimiento de venganza. Si es posible, ponerle nombre a eso que me faltó el amor. Esta persona no tuvo la caricia y el cariño que debería haber tenido en mi vida. Hay muchos hijos que tienen odio a su padre, porque el padre padre o madre, nunca le brindó cariño, aceptación. Y yo no sé por qué tengo bronca con mi viejo, con mi vieja. Y de golpe me doy cuenta que en realidad tengo bronca porque ellos en el fondo nunca me aceptaron, porque me faltó cariño. Quizás porque hubo un abuso de autoridad, y tantas veces personas reaccionan mal frente a abuso de autoridad o sobreprotección materna. Yo conozco personas que tienen mucho odio a su mamá porque la mamá nunca en el fondo de los fondos lo dejó crecer. Eran madres en el fondo abusivas, sobreprotectoras. Quizás ponerle nombre, descuido de un amigo, de un hermano, de un compañero, falta de valoración de alguien, abuso, envidias, mentiras, infidelidades. ¿Por qué tengo tanta bronca frente a un cónyuge? Ponerle nombre, en realidad, porque fui infiel. Si es que fuese el caso, ¿verdad? Lo que te dio bronca, lo que te dio odio, porque te afanaron, porque te robaron. ¿Cuánto odio, no es cierto?, genera en el alma el hecho de que entraron a tu casa y te robaron lo que vos más querías, que a veces no era simplemente la plata, ni los dólares que tenías escondidos, sino algo que para vos era muchísimo más importante que el dólar, porque era el único recuerdo de tu abuelo, de tu padre, de tu madre. Quizás una persona que te cerruchó el piso y que te frustró tus sueños. Yo recuerdo haber estudiado alemán en el sur de Alemania, un pueblito muy chiquito, no importa el nombre, en el sur de Alemania. Llegamos nosotros a Europa a estudiar, estudiamos en la Universidad de Münster, universidad alemana, tenemos que aprender alemán. Y claro, como estábamos entre puros latinos, hablábamos puro castellano, entonces el superior de nuestra comunidad dijo: señores, el mapa de Alemania es muy grande y hay 60 millones de alemanes, así que a partir de la semana que viene, usted, señor Sosa, va a ir a tal lado, usted, señor Cos, va a ir a tal lado, usted, señor Eronti, va a ir a tal lado, usted, señor Carmona, va a ir a tal lado. Bueno, ¿sabes que a mí me tocó una familia en donde el señor era el maestro del pueblo, era el maestro del pueblo? Pero el tipo tenía una vocación. Cuando yo me siento con él en la mesa, tratando de más o menos entenderlo y hacerme entender, entonces me dice: yo soy maestro,
Pero en realidad mi vocación no es ser maestro, sino ser músico. Y cuando yo estuve en la guerra, estaba estudiando en la Universidad del Conservatorio de Colonia, el más importante. Me daban un instrumento y a los 2 minutos yo sabía tocarlo. Pero fui a la guerra y me metí una bala aquí y otra bala acá. Y a partir de ese momento supe que nunca más podía yo tocar un instrumento. Y así soy. Maestro de escuela, director de escuela. Claro, yo lo cuento de alguna manera con tranquilidad, pero se le llenaban los ojos de lágrimas y este señor, que en ese momento no ha tenido sus 50 pirulos. Reconocer el hecho, las frustraciones. Y puede ser que cuando tú recuerdas esto, reviven en tu alma esos sentimientos negativos. Entonces, reconocer que tenés bronca, ponerle título a aquello que generó tu bronca. En tercer lugar, pensar en aquellos valores que te pueden regalar y llevar al perdón. Ahí empezar a pensar, pero recién ahí empezar a pensar qué te puede dar a ti eso, ¿no? La capacidad de poder perdonar. Y entender que el perdón no es solamente un bien religioso, no es un bien espiritual, moral, ético, sino que es un bien saludable humano. Que desde todo punto de vista saludable no guardar rencor. Entender eso. Por supuesto que los valores espirituales te pueden ayudar a esto. Entender que si eres cristiano, como somos todos los que estamos acá, entender que si eres cristiano, para el cristiano Cristo vino al mundo y supo perdonar los pecados, y que su mensaje es la capacidad de perdonar no 70 veces, sino 70 veces 7. No es Coca-Cola perdonar 70 veces 7 a un fulano o a una fulana. A mí me ayuda mucho en estos casos tratar de comparar. Y yo lo invito a las personas, los invito a ustedes y a mí, cada vez que me pasa este tipo de cosas, comparar las consecuencias que surgen del odio y las consecuencias que surgen del perdón, las consecuencias lógicas que surgen del odio y las consecuencias lógicas que surgen del perdón. ¿Qué ganas con odiar y qué ganas con perdonar? Dicho de otra manera. ¿Cuál es el fruto del perdón? Una paz. Cuando tú haces y das el paso, cuando saltas el Rubicón, cuando pasas más allá de la frontera de ese odio, cuando pasas eso, lo primero que presientes es una gran paz, una mayor paz. Puedes quedarte toda la vida con el odio, puedes quedarte toda la vida con la paz. Si tú descubres el valor que tiene el perdón como la alegría interior, que nadie te la puede quitar. Nadie te puede quitar la alegría cuando tú empiezas a perdonar. Nadie te puede quitar la capacidad para poder amar, esa libertad maravillosa de entregarte sin temor. Porque ¿saben una cosa? Y ustedes lo saben perfectamente, que cuando uno guarda rencor, en el fondo de los fondos, nunca de vuelta es libre como antes. Ya no se entrega sin temor. Anda cuidando siempre que el otro no te joda la vida. Andas con una reacción interior del miedo y del temor de que te pase exactamente lo mismo y no has perdonado. En el fondo, cuando uno llega a perdonar, descubre qué pasa cuando tú perdonas y qué pasa cuando no perdonas, en la tercera estación. Entender de alguna manera que tú creces en tu autoestima, y esto es importante para ustedes y para mí. Crecemos en la autoestima cuando somos capaces de superarnos a nosotros mismos. Porque en el fondo el rencor es la incapacidad de superarme a mí mismo. Soy incapaz de superarme. No puedo saltar esta valla, esta barrera. Estoy en cierto modo como encadenado con 7 cadenas que me impiden en el fondo poder saltar libremente. Creces en la autoestima, saberte que eres capaz de superarte a ti mismo. Qué cosa más estupenda y qué sanador que es entonces el perdón.
Y en realidad, si haces esto, tu alma empieza a sanarse, la sanación del alma. Porque toda herida hiere tu corazón, sangra. Nunca se cicatriza. Si no llegas a perdonar, siempre está sangrando. Entonces, si tú quieres sanar las heridas de tu alma, perdona. Creo que el cuarto camino, la cuarta estación de este perdón es superar las conductas destructivas. Una vez que hiciste esto, supera esas conductas destructivas. No se trata de que tú te sientas de golpe feliz por lo que te sucedió, pero le das cauce a eso, no le das cauce a esos sentimientos. Es una elección racional, ciertamente, es una elección totalmente consciente, que es renunciar a la venganza y al devolverle mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. Es un acto de renunciar a la venganza, de querer de corazón no tener mal deseo de vengarme. No renuncias al dolor nuevamente, no renuncias al dolor, te duele, pero ya no quieres vengarte. No buscas venganza, no le vas diciendo a todo el mundo lo infeliz que el otro tipo ha sido, la ira que te causó. Y sobre todo no le deseas el mal al agresor. No le deseas el mal. ¿Por qué? Porque si tú le deseas el mal al agresor de golpe, tú vas a ser injusto. Así como el otro en algún momento fue injusto contigo, tú vas a ser injusto con los otros. Entonces la única forma posible de no transformarte vos también en un agresor es perdonar al que te agredió. Ahora es cierto, esta estación puede llevarte tiempo, a veces años. A veces años. Es una cruz que tú puedes llevar toda tu vida y tienes que aceptarla como misterio de cruz. Depende de qué tipo de cosas ha sido. Si te chocó el auto, bueno. Pero si te mató tu mujer, ya cosa más jodida, ¿no? Te puede llevar mucho tiempo. Hay una historia en la vida del padre Kentenich que a mí me impresionó mucho. Saben que el padre Kentenich fue hijo natural, saben ustedes a eso. Y su papá, que se llamaba Matías Köpp, el padre Kentenich con la mamá Catalina, se llamaba Catalina Kentenich, y en varias oportunidades lo visitó a su papá natural, que nunca lo quiso adoptar. Y parece ser que durante muchos años se le iba y le hablaba también con Matías Köpp, pidiéndole que lo reconociera, porque quería ser sacerdote, iba a ser sacerdote sí o sí, pero que lo reconociera. Y la última vez fue el año 1909. Él se ordenó el 8 de julio, recordamos, 4 días atrás. El 8 de julio del año 10 se ordena de cura. Un año anterior fue a verlo Kentenich. Un año anterior fue a verlo Kentenich, el padre, a su propio papá. Y entonces le pide que por favor lo reconozca. Y el padre le dice, después de la cosecha, nach dem Ernte, después de la cosecha. Y después de la cosecha, el Matías Köpp no lo adoptó a Kentenich, nunca más. Y se sabe que probablemente esa fue la última vez que el padre Kentenich estuvo con su padre. Ya después de ese momento nunca más lo veo. Pasan los años, el padre Kentenich tiene sus 81 años, un año antes de morir, y está en su despacho, junto con un sacerdote que él quería mucho, que se llamaba Alex Menningen. Entonces estaba Kentenich con Alex Menningen. El padre recibe una carta y hay una secretaria que le lee al padre la carta, y él estaba, Kentenich estaba con Menningen, los dos ahí. La secretaria leía la carta y la carta decía:
de una vidente de Schoenstatt. Decía la carta: el padre Kentenich llevó durante toda su vida una gran cruz. Ein großes Kreuz. Una gran cruz. Y entonces el padre se orienta, se dirige a Menninger despacito y le dice: defectum natalium. Es el término técnico del derecho canónico que significa hijo natural. El padre llevó durante toda su vida ein großes Kreuz, una gran cruz, defectum natalium. Tú pensarías que Kentenich había superado, y seguramente que lo superó todo esto, seguramente que estuvo por encima de todo esto, pero la cruz la siguió llevando. Miren, hay una cosa estupenda en Milwaukee. ¿Quiénes de ustedes han estado en Milwaukee? ¿Quiénes de ustedes han estado en Milwaukee? Nadie está en Milwaukee. En noviembre de este año, hay una peregrinación a Milwaukee. Yo se la recomiendo. Después de esta charla, si alguien quiere tener información sobre esa ida a Milwaukee, me pasa su papelito y su mail, y yo esta noche, aunque más no sea a las 12 de la noche, le mando el mail con la información de esta ida a Milwaukee. Vale la pena, o sea, si ustedes quieren encontrarse con José Kentenich, miren, yo lo conocí personalmente al padre, ustedes saben, tuve 2 años cerca de él, del año 66 a 68. Y he estado en mucho contacto, pero el lugar donde yo más lo he vivido al padre, curiosamente, no ha sido Schoenstatt, el lugar de Schoenstatt, sino ha sido Milwaukee. Por eso yo siempre recomiendo que son schoenstattianos, y ustedes hay varios que son ya antiguos schoenstattianos. Si quieren darse una buena experiencia del padre Kentenich, vayan a Milwaukee. Noviembre de una peregrinación. Bien, y ¿qué les quería contar? Y a mí hay varias cosas que me han impresionado mucho del padre, en la línea esta del perdón, que es todo lo que el padre vivenció en Milwaukee de perdón, la capacidad de perdonar. Y hay un hecho que lo cuajó y lo trabajó desde Milwaukee, que fue el siguiente, que me impresionó a mí mucho. Cuando el padre es liberado, se arma una trifulca antes ya, pero muy fuerte, porque el padre tuvo 14 años en realidad, en gran parte, porque, hay que decir las cosas como son, porque el superior de los palotinos, no lo defendió, sino que lo hundió más. El superior general de los palotinos lo hundió mucho más. Entonces, si había alguien que podría tener rencor, el padre Kentenich, con alguien podría tener rencor fuera de Hitler y todos esos infames, era sin duda con el superior de los palotinos. Y cuando el padre Kentenich se libera de Milwaukee, viene la historia de Roma, muchos de ustedes la conocen. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre Kentenich? Lo va a ver al superior que le jodió la vida, y le dijo: padre Müller, lo invito a que vayamos juntos al santuario original, concelebremos usted y yo en el santuario original, para que toda la gente sepa que yo no tengo, y espero usted tampoco, ningún rencor. Yo no lo hubiera hecho. Qué maravilloso. Esto fue cuajado en Milwaukee. Desgraciadamente no se pudo dar, porque cuando el superior palotino quiso hacer esto, la provincia de Limburgo, de ahí de Alemania, el superior y el conjunto de sacerdotes de Limburgo le recomendaron a su padre general que no lo haga. Y se frustró. Pero imagínense qué cosa más hermosa.
Después de 14 años en que el superior palatino le dio la vida a Kentenich, el que Kentenich vaya y le diga que celebremos juntos en el santuario original. Díganme si es un gesto maravilloso de perdón. Vaya a Milwaukee. Entonces, volviendo, a veces puede durar muchos años esto, ¿verdad? A veces puede durar muchos años. Un pasito más todavía. ¿Qué más puedo hacer yo? ¿Cuál es la quinta estación? La quinta estación es la siguiente: tener pensamientos que te acerquen un poquito a las personas que te hicieron mal. Intentar en la medida de lo posible comprender ciertas razones que pueden estar en el comportamiento de las personas. La fragilidad. El que muchas personas actúan así porque son enfermas. Yo soy convencido, de que, por ejemplo, muchos de los pedófilos son enfermos, no son solo pecadores, infames, lo que sea, sino que son enfermos. Esto no justifica nada, pero te acerca un poco. Condicionantes de la persona, circunstancias que influyeron, estrés, complejos de inferioridad. Está comprobado que, por ejemplo, muchos de los abusadores han sido personas que fueron abusadas. Nada justifica al abusador, ¿ok? Nada justifica. Pero el saber de que muchísimos abusadores son abusadores porque en el fondo nunca reconciliaron lo que les sucedió cuando fueron abusados, te ayuda en algo, no a justificar, nada es justificable, pero sí acercarte y entender cosas, circunstancias que influyen. Miren, el presidente Hunter, el americano, decía lo siguiente: Dios sabe lo que nosotros no sabemos y ve lo que nosotros no vemos. Yo muchas veces, cuando hay situaciones parecidas a alguna de las que he mencionado, algunos, recomiendo a las personas que recen por esa persona. Que si tienen en algo por lo menos la fortaleza, que puedan rezar. Que puedan rezar, ¿en qué sentido? En que Dios les perdone eso que hicieron, porque yo también se los perdono. Y es muy saludable poder rezar por alguien porque te acerca a alguien. Yo he tenido pocas personas en mi vida que me han cerruchado el piso en el sentido literal de la palabra. En realidad creo que fueron dos nomás. Pero hasta el día de hoy, hasta están muertos ya, hasta el día de hoy, cada vez que yo pienso en esas dos personas, rezo por ellas. Y qué bueno también el que tú puedas desahogarte de las personas, con alguien de esto que te ha sucedido, tener alguien que te desahogues. Todos precisamos un desaguadero, decía Santa Teresa de Jesús. Y es bueno tenerlo. Y yo creo que es muy importante también tomar distancia emocional de las circunstancias que te hirieron y lastimaron. Tomar distancia de las circunstancias, de las personas, en la medida que puedes, ¿no? Tener ciertos reflejos para no caer en la trampa de la bronca nuevamente. A ver, si yo quiero superar el alcohol porque soy un adicto al trago, lo mejor no es que vaya a visitar a mis amigos con quienes yo me ponía en curva, ¿ok? No basta solamente con que hagas todo el ejercicio para liberarte del trago. Es bueno que estés con ellos, ¿verdad? Si vos quieres superar la adicción de la droga, es muy importante evadir absolutamente todas estas circunstancias. Por eso entonces, de alguna forma, evitar el juego malsano de dejarte herir echando la culpa al otro. Es una frase fuerte lo que te acabo de decir, ¿no? Pero es cierto. O sea, la repito de nuevo, evitar el juego malsano de dejarse herir para culpar al otro.
Lo veo al tipo muchas veces para de vuelta culparlo porque soy infeliz. Ciertamente que a veces nos ayuda, y a mí me ha ayudado como cura muchas veces, me ha ayudado a ayudar a perdonar, el acompañar y enseñar a otras personas a perdonar. Acompañar a personas que han sufrido nos ayuda también a perdonar pequeñas o grandes cosas de la vida. A veces escribir las experiencias es saludable, los psicólogos hablan de esto muy bien y es cierto. Una de las cosas más interesantes para superar ciertos problemas que uno ha tenido en su vida, cosas que te han herido, es no solamente relatarla, la verbalización de los problemas, sino también escribirlo y poder leérselas a alguien que en confianza absoluta las acoge, para que entonces te permita a ti ser más libre. Es la dimensión pastoral del perdón. La dimensión pastoral del perdón comienza cuando yo acompaño a personas para que puedan perdonar, porque yo he perdonado. ¿Me expliqué? O sea, la dimensión pastoral del perdón es el hecho de acompañar a personas para que perdonen, y en el ejercicio mismo de ese perdón yo mismo me voy lentamente acompañando en esa actitud de perdón que debo cumplir frente a otros. Voy terminando. Hay una oración que todos rezamos todos los días, lo rezamos hoy, ciertamente acá también. Muchos de ustedes estuvieron en la misa. Y cuando nosotros pedimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos. O lo decimos en serio, lo decimos en joda, lo decimos en broma, lo decimos en serio. Por lo menos intentamos decirlo en serio, intentamos hacer todo lo posible para decirlo en serio. Y en realidad para eso hay que dejar que el Espíritu actúe en mí. Porque el Espíritu que actúa en mí es el que me libera de tantas cosas y esclavitudes que yo tengo, sobre todo de dos cosas, del orgullo y del resentimiento. Del orgullo, que me impide a mí aceptar el hecho de que alguien me hirió, y del resentimiento, que me impide a mí darle la mano, o por lo menos en el corazón perdonarlo. Solo el Espíritu puede calar en mi interior de tal forma que me permita perdonar en serio. A mí me ha servido mucho recordar también de que en el fondo de los fondos, en la medida en que uno ha sido hijo pródigo y volvió a la casa, y hubo un padre que te estuvo recibiendo, puedes tú también ser frente a los demás un hijo, un padre misericordioso que puede regalarle a los hombres algo por lo menos de lo que el Padre misericordioso le regaló al hijo pródigo. Lo sepa o no lo sepa, haya vuelto o no haya vuelto, haya confesado su indignidad de haber malversado las cosas con mujeres de la vida, como dice el texto de Lucas 15. No importa, importante que tú lo perdonas en el nombre del Padre. Yo como sacerdote, cada vez que celebro el sacramento de la reconciliación, rezo la ejaculatoria, o mejor dicho, la formulación del perdón. Yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí se genera el sacramento, pero en realidad eso lo puede hacer cada uno de ustedes. Y de corazón puede fijarse el rostro de una persona que le sirvió en la vida. Y quizás hoy mismo lo pueden decir con mucho corazón. Yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para perdonar? Nadie. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí. Una santa del sur de Alemania que se llama Santa Hildegard, von Bingen, cerca de Schoenstatt, tiene una frase muy bonita que dice: cuando esto se da, las heridas se transforman en perlas. Creo que de eso se trata, en definitiva, el poder sanador consiste en transformar las heridas en perlas. Gracias.
Bueno, si hay una u otra preguntita, con gusto la respondo en la medida en que pueda. En el caso especial de un matrimonio, se ha dicho que el perdón no necesariamente lleva a la reconciliación, pero en el caso especial de un matrimonio siempre es aconsejable que haya esa reconciliación, por más que haya sido una falta grave, o no. Estamos hablando del sacramento, ¿no? Con un matrimonio por el sacramento, por el sacramento, o no es, o como cónyuge no estamos llamados a perdonar siempre y tratar de reconciliarnos. Ciertamente que hay situaciones donde puedes obviar a la otra persona y hay situaciones donde tú no puedes obviar a esa persona porque es parte de tu propia identidad. Y esas son las situaciones de los hijos y las situaciones del cónyuge. Puede ser perfectamente que tu hijo te haya mandado una macana muy grosa, muy grande. Con mayor razón, no solo lo perdonas, sino que lo abrazas y lo acoges. Y lo mismo pasa en el caso del cónyuge. Nada más que en el caso del cónyuge hay un segundo paso, que es preguntarse por qué la persona llegó a eso. Hay un principio filosófico que dice: de la nada no viene nada. Entonces, si alguien te robó, que es un cónyuge, o alguien fue infiel, que es un cónyuge, o alguien te la delató en una situación muy particular, lo más importante, junto con el perdón, antes de la reconciliación, es tratar de descubrir las causales por las cuales eso sucedió. Y si logras descubrir las causales, vas a poder entonces no solo perdonar, sino reconciliar. ¿Por qué? Porque te permite a vos, habiendo descubierto las causales de esa actitud, de ese comportamiento, te permite a ti hacer el camino para que eso no se revierta, para que no se repita nuevamente. Entonces, en el caso de personas ante las cuales tú no puedes, en principio, negar esa situación, negar ese vínculo, negar esa relación tan particular y estrecha, hijos, cónyuge, entonces lo importante, en el segundo paso, es ciertamente encontrar la causa y tratar de superarla. ¿Para qué? Para que detrás de esa realidad que generó ese comportamiento pueda haber una sanación en la raíz misma de la cosa. Y si hay una sanación en la raíz, es muy probable que el vínculo se resienta, pero que no se rompa. Vale. Usted en la quinta estación dijo tener pensamiento que se acerquen a la persona. ¿Sí? La última. ¿Solo pensamiento o hay que también llevarlo a hecho y a actitudes o ir al encuentro cuando es necesario? Por de pronto el pensamiento, o sea, tratar, ¿no es cierto?, de acercarte con tu pensamiento a esa realidad y a esa persona. Si de alguna manera tienes la posibilidad de hacérselo saber, si tienes esa posibilidad y tienes la fortaleza interior de poder hacerlo, qué bueno que tú se lo puedas decir también. Yo nunca me voy a olvidar un caso, creo que lo comenté en algún momento. Doy bastantes conferencias, pero creo que esto no se lo he contado a ustedes. Yo fui durante muchos años maestro novicio de la comunidad mía. Y tuve un novicio, un alemán, cuyo papá había partido, había muerto cuando él tenía 8 años. 8 años. Murió el viejo. El chico sigue, se engancha en Schoenstatt,
decide ser padre de Jean, ingresa al noviciado y lo pesco yo. Y en el noviciado empezamos a conversar. Y yo veía que había algo, un intríngulis. Uno ya tiene cierta experiencia de todo el trato con jóvenes. Y me di cuenta de que algo pasaba. Y bueno, después del primer o segundo mes me doy cuenta de que en el fondo, este chico nunca había perdonado a su papá. Nunca había perdonado a su papá de que se hubiese muerto. Y no es que el tipo se suicidó, se pegó un tiro, no. Murió de enfermedad, cáncer, algo así. Como este alemán vivía relativamente cerca de Koblenz, donde está el noviciado nuestro, Koblenz, cerca de Schoenstatt, le pregunté dónde estaba enterrado su padre y me dijo, está en tal lado. Entonces un jueves, que era el día libre de los padres, de los novicios, un jueves lo invito y le digo, che, te invito a que vayamos, quiero conocer la tumba de tu padre. Estaban como 60, 50 kilómetros de Schoenstatt. Y le dije lo que sí, llévate una foto. ¿Tenés alguna foto de tu padre? Sí, por supuesto. Llévate la foto de tu padre. Entonces fuimos. Parque lindo, como son los cementerios alemanes, un parque, con unas tumbas, digamos así, que están allá del piso, no se notan casi. Y de golpe entonces yo veo que Cera reza un poquito con él en la tumba de su padre. Le digo, bueno, ahora vas a quedarte con tu padre, vas a poner tu foto ahí y vas a perdonarle a tu padre el que se haya muerto. Y yo me voy a ir de acá más o menos unos 50 metros. Tenés todo el tiempo del mundo, yo no te apuro lo más mínimo, voy a estar por ahí, 50 metros de acá, 60 metros. De vez en cuando yo lo miraba al chico y en un momento determinado vi que lloraba, en alemán lloraba. Y en un momento determinado me dice, Pater, ich bin schon fertig, he terminado. Entonces lo voy a ver, bueno, rezamos algo y nos volvimos. Durante toda la vuelta no hablamos una sola palabra hasta que llegamos a Schoenstatt, al noviciado. Y cuando nos bajamos y nos despedimos, me dice, vielen Dank, muchas gracias. Dankeschön. Como a los 4 o 5 días viene a conversar conmigo, me dice, lo llegué a perdonar, me siento nuevo. Eso es todo. Si tú lo puedes expresar, exprésalo. Bien. Parece que no hay ninguna otra pregunta. Bueno, yo les propongo que nos tomemos ahora bien de la mano los unos a los otros y intentemos con mucha honestidad rezar juntos la oración de Jesús.